Vamos a mirar en qué consiste la meditación, por qué la meditación y de qué manera nos puede contribuir a fortalecernos y poder abordar diferentes situaciones que podamos estar viviendo. Y pues para nadie es desconocido lo que realmente no solamente Colombia, sino el mundo en general está viviendo. Y como ustedes saben, ¿no? Esto se convierte en una crisis. Y en otra intervención yo les decía que la palabra crisis viene de la epistemología de la palabra, viene del griego, que se llama, que tiene que ver con crisálida, crisol, y también de criterio y de solución. Entonces, la crisálida, ¿qué es lo que pasa con la crisálida? ¿No? Es la oruga que se convierte en mariposa, ¿sí? Pero para llegar a ese estado, tiene que la mariposa pasar por toda una serie de pruebas y a veces las personas, digamos, entomólogos, con el fin de ayudar a la oruga, ¿no? Para que pueda avanzar, le ayudan y le sacan las alas. Pero resulta que esa mariposa no va a poder volar después, porque es un proceso natural, ¿sí? La palabra crisol significa limpiar, depurar, para dar el resultado correcto. Y también viene la parte de criterio. Y criterio, pues, implica tener una posición frente a, ¿sí? De tal manera que muchas veces encontramos situaciones, digamos, imprevistas y que a veces nos toca abordar y pasamos, digamos, pasamos la prueba. Pero en otras, pues, nos cuesta un poco más dificultad y en otras podremos hasta, la persona hasta puede sucumbir porque no es capaz de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, posiblemente se vea venir la situación, pero no tenemos la capacidad para prever, abordar. Y pensamos siempre que la vida siempre va a estar en un discurrir como hemos venido viviendo, ¿sí? Vivimos situaciones personales, de pronto grupales o de unos núcleos, pero como no me toca a mí, entonces yo veo el tema algo distante, lejano. Pero cuando ya se vuelve colectivo, entonces eso también genera un impacto, porque ya siento que no soy yo, sino es la globalidad. Y como todos somos parte del todo, ahí se ve comprometido el todo. Y obviamente yo, como parte del todo, también comienzo a experimentar esa situación. Entonces, este momento, pues, es eso que estamos viviendo. Y cada uno de nosotros lo estamos viviendo a nuestra manera. Y por eso es importante tener herramientas. Una herramienta, por ejemplo, en estos casos, con esta situación, es un stock de seguridad, ¿sí? Pero nos dicen del stock de seguridad, pero no lo hacemos. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estamos frente a la situación. Porque ya es evidente y en ese momento yo, con el fin de preservar, de poder ir más allá de la situación, pues acudo de una manera masiva y resulta que los demás están haciendo lo mismo, porque tienen miedo de quedarse sin recursos, digamos, sin comida, sin alimento. Entonces eso nos conlleva a hacer un planteamiento, ¿no? O sea, una revisión personal. Las situaciones no llegan porque sí, las situaciones llegan para enseñarnos algo. Y ahí está el éxito, en que nosotros podamos pasar las situaciones, en que miremos cuál es el aprendizaje, ¿sí? Y un aprendizaje, pues, es que vivimos la vida simplemente como si fuéramos perdidos en el camino y simplemente caminando y caminando en la acción, en la acción, en la acción, en la acción. Y ahora que nos está diciendo en la situación, oiga, pare, entre, conviva, respire,
y deje también que la naturaleza se pueda regenerar, revitalizar. Pues uno de los resultados de toda esta situación es que la naturaleza se ha renovado de una manera vertiginosa, ¿no? Y el medio ambiente, por ejemplo, la contaminación ha bajado a unos niveles pues, manejables. Entonces, eso también nos da una señal, ¿no? De qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué es lo que de qué manera estamos impactando, que tomemos conciencia que todos nosotros estamos impactando. Impactamos de manera positiva, pero también de manera negativa. El estrés, el miedo, la ansiedad, la pugna, el hecho de ponerle el codo al otro, de querer ser mejor yo. Todos esos elementos están incidiendo en este entorno donde todos estamos involucrados. Entonces, esos son elementos como para tener criterio, ¿no? Criterio de decir, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Porque finalmente, ¿de quién es la responsabilidad de que yo continúe o no continúe? Pues el gobierno toma medidas, pero si yo no los adopto, pues voy a estar afectado, voy a estar inmerso en el impacto que se pueda estar generando. Entonces, actuamos más que por convicción, es por reacción, por miedo, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros perdemos el norte, el rumbo. Por lo tanto, pues es importante que comencemos a mirar el tema de la meditación, ¿no? La meditación como una herramienta para vivir consciente, no de manera inconsciente, porque estamos vivos, pero no somos conscientes de lo que está pasando. Entonces, volver a ser conscientes, ¿no? De todo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que digo, de lo que hago. Eso es el gran reto, porque en esa conciencia viene el aprendizaje. Entonces, en tal sentido, se plantean principios de la meditación, ¿no? Cómo con esos principios yo puedo generar un impacto positivo. Entonces, el primer principio de la meditación es que la meditación es algo natural. O sea, todos estamos meditando. O sea, la gente piensa que la meditación es levitar, estar allá como en las nubes. No, la meditación es algo práctico que me sirve para la vida. ¿De qué manera yo asumo el control de mi vida? Entonces, otro aspecto de la meditación es generar conciencia. Y generar conciencia es ver qué impacto yo estoy generando y tomar decisiones en ese sentido. Otro principio de la meditación es que es algo fácil, porque generalmente la gente piensa que es difícil, ¿sí? Entonces, no necesariamente uno puede pensar que es supremamente difícil, sino que es algo que nos puede ayudar y de una manera práctica que hace que asumamos el control de la vida. Aquí para reflexionar estamos viendo un faro. Entonces dice que cuando el sol del conocimiento surge, la oscuridad de la ignorancia desaparece. Entonces, ¿qué está viviendo la humanidad? Es un momento de oscuridad, ¿ya? Donde perdimos el norte, donde perdimos el rumbo y nos dedicamos al hacer, como les decía, para tener y supuestamente ser felices, ¿sí? Pero resulta que la ecuación no solamente tiene esas tres variables, el hacer, el tener y estar, porque si hacemos una evaluación, pues realmente, ¿cuál es el estado de nosotros en este momento? No se preguntaría. Entonces, esa es una reflexión que tenemos que darnos cuenta, y yo estoy seguro que después de este evento, el mundo va a ser diferente. Va a haber otro nivel de conciencia, va a haber otro nivel de percepción, y consideramos que es necesario hacer un replanteamiento de nuestros comportamientos, de nuestras acciones. Entonces,
La meditación es esa herramienta que nos ayuda a esa toma de conciencia, que desafortunadamente, pues muchas veces tienen que llegar eventos tan fuertes de crisis para que haya el criterio, para que haya crisol, o sea, que comencemos a depurar, que comencemos a seleccionar, que comencemos a pensar qué es lo conveniente y lo no conveniente, y de esa manera poder ir con un rumbo claro. O sea, ¿qué hace un faro o qué hace el sol? Nos muestra el camino, nos muestra el norte. Y eso es lo que nosotros necesitamos, la humanidad necesita es eso, un faro, o sea, porque estamos en la oscuridad. Cuando un barco está en el mar y va por la noche, necesita de un faro para poder evaluar si está cerca o no al puerto donde se dirige. El sol, por la noche puede ser que yo tuve una pesadilla, no estoy bien de salud, entonces, ¿cómo es? Y hay mucho dolor, ¿cómo es la noche? La noche parece que fuera eterna, o en un ataque de ansiedad por la noche. Parece ser que nunca no va a amanecer. Pero cuando amanece, cuando comienza a salir el sol, hay un sentimiento de tranquilidad, de calma. O sea, es como que baja la tensión y comienza a subir el ánimo, sube la esperanza, sube la intención de querer mejorar y de querer aprovechar ese día. Entonces, esa es parte de la meditación, ¿no? Parte de lo que nos debe conllevar la meditación, a generar ese nivel de conciencia. Para eso, ¿en qué se fundamenta o cuál es la razón de ser de la meditación? Entonces, tengamos en cuenta que nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras relaciones tienen una cadena. Por eso les decía que no solamente nos podemos dedicar al hacer, porque aquí fuimos a la escuela, al colegio, a la universidad para que nos enseñaran una competencia, una especialidad para hacer y con eso obtener recursos y supuestamente estar felices. Pero yo creo que en este momento la felicidad no llega, o si llega es pasajera. La ecuación completa comienza con el ser, ¿sí? Porque ¿quién hace? Es el ser. Pero antes de la acción, ¿qué hay? Está el pensamiento y está el sentimiento. Pero ¿quién piensa? El ser. Entonces, la ecuación es completa, es con esos elementos: el ser, el pensar y el sentir, el hacer, el tener y el lograr. Si lo hacemos desde la conciencia, seguro que vamos a lograr un estado de bienestar, de plenitud. Porque lo contrario, sí, yo puedo tener muchos recursos o muchas relaciones, puedo tener la salud bien, pero hay algún aspecto que no está funcionando. Hay siempre un talón de Aquiles. Y esa es una tarea que cada uno de ustedes que está ahí conectado, pues puede hacer el ejercicio. ¿Cómo está mi vida? Dediquen unos minutos, un segundo, un minuto. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Tiene sentido la vida así como la estoy viviendo? ¿O yo siento que hay necesidad de hacer algo? Que no solamente sean las circunstancias las que me estén indicando que algo tengo que hacer, sino que tiene que haber un proceso de reflexión. Y fíjense que de todas maneras en esta dinámica, de esta situación, ¿qué nos dicen? No salga, entre. Y entrar es entrar en esa conciencia, a ese descubrimiento, a esa realización del ser. Y de esa manera, nuestros pensamientos podremos orientar nuestros pensamientos, porque el ser, más adelante, y mañana lo vamos a ver en la sesión de mañana, el ser es el que piensa. ¿Y cómo piensa? A través de la mente. Y por eso hay una expresión, sobre todo en el Oriente, ¿no? Cuando conquistas la mente, conquistas el mundo. Porque la mente es el gran potencial que tenemos y puede crear o puede destruir. O crea algo positivo o crea algo que no es conveniente para nosotros. Y ahí está el poder del ser.
la capacidad creadora. Pero para eso tengo que comenzar a conocerme y a manejar la mente, que como les decía, es un gran potencial, pero lo controlamos, manejamos, ella nos obedece a nosotros o nosotros vamos detrás de ella. Es una paradoja, que en general es la mente la que decide, no soy yo el que decido. Y cuando yo decido o tomo decisiones con base en patrones que no son míos, pero que la mente es la que se conecta con esos patrones, pues obviamente voy a actuar y me voy a sentir mal, porque no soy yo el que decide. Y en ese sentido, tenemos que entender que el ser es un ser positivo, un ser bueno. Ningún ser humano quiere actuar de manera negativa conscientemente. Sí, pues muchos pueden estar actuando de manera contraria, pero no es porque sea consciente, no es que lo deseen, sino que hay unos patrones, hay unas experiencias del pasado que no conocemos, porque ninguno de nosotros conoce exactamente todo su historial. Y ahí está la diferencia. Por eso la meditación es eso que hace que cambiemos la conciencia, porque la conciencia determina el pensamiento. Y de acuerdo a los pensamientos es la actitud que yo tengo. Y de acuerdo a la actitud son las palabras y las acciones que realizamos. O sea, las acciones no están desconectadas del pensamiento. Pero ¿quién es el que realiza? Entonces, en ese contexto, todo lo que realizamos genera un impacto, ¿sí? Positivo o negativo. Y una vez que se generó, ya está. O sea, de nada sirve arrepentirse. Sí, yo me puedo arrepentir, pero el impacto está. La cuenta está creada, ¿sí? Ya me endeudé o acumulé. O sea, dependiendo del tipo de acción. Si es positiva, acumulo. Si es negativa, quedo en deuda. ¿Y cómo queremos estar? ¿Solventes o sin solvencia? Entonces, eso es, de esa manera, podemos mirar la relación, ¿no? O sea, de manera integral. Todo lo que nosotros estamos, la acción que estamos teniendo y las experiencias que estamos teniendo, es consecuencia de toda esta cadena. Y esas acciones que realizamos generan un impacto que se refleja en el bienestar o el malestar que estemos experimentando, ¿sí? Entonces, pero a veces ni siquiera hacemos el ejercicio, ¿no? De revisar si estoy bien, cómo estoy. Si nos pregunta un amigo, una persona allegada, un compañero de trabajo, ¿cómo estás? Generalmente, ¿qué contestamos? Bien. ¿Pero realmente estoy bien? Ahora, no tengo que comenzar a decir todo lo que yo estoy experimentando, pero la pregunta es, ¿no? Yo estoy respondiendo a una pregunta y esa es la respuesta verdadera o simplemente yo digo algo por quedar bien. Hay gente que dice bien para no preocupar, como que si la otra persona se preocupara, yo solucionaría mis problemas. Eso no es así. O sea, no es porque los otros no se preocupen, no es por agradar a los demás, sino que yo tengo que tomar conciencia de qué manera quiero vivir la vida. En angustia, en desespero, en ese deseo de querer sobresalir sobre los demás o de querer agradar, de estresarme para hacer cosas, para demostrarle a los demás algo. O yo quiero realmente realizarme como persona. Eso no quiere decir que me aísle, ¿no? Tengo que estar en la interacción, pero tengo que dejar de estar pensando en los demás y tengo que comenzar a pensar en mí, en cómo quiero estar, a dónde quiero ir y de qué manera voy a ir, con qué voy a ir. Pero tengo que partir de una base, ¿dónde estoy? O sea, toda esa proyección, para hacer toda esa proyección, yo tengo que pensar desde dónde parto, o sea, cuál es mi situación. ¿Qué es? Desde dónde parto quiere decir, ¿lo hago por convicción o lo hago por coacción? ¿Lo hago por coacción de la situación que estoy viviendo?
o por la coacción de otros, o lo estoy haciendo yo ya de una manera autónoma, responsable. Entonces, este es el contexto de la meditación, ¿no? Para que lo podamos entender. La meditación no es algo pasajero o algo volátil, donde hago ejercicios y ya. No, requiere todo un sistema de conciencia, toma de conciencia, pero consciente, con ese, no simplemente en automático, que lo que hacemos todos los días. No estoy despierto y estoy actuando, y a veces ni siquiera respiramos o no nos damos cuenta de cómo estamos, simplemente actúo. Pero ese estado de estrés, de ansiedad, de angustia, de esa acción que muchas veces es sin sentido, es lo que vacía y enferma al alma. Entonces la meditación, pues la idea es cómo la meditación nos puede ayudar a ese autocontrol que necesitamos, está en este marco de referencia, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan de aquí a mañana, durante este día o mañana, tengan estos elementos de reflexión. Sobre todo, mirar, ¿no? ¿Cómo estoy? Y yo tengo claro a dónde voy y desde dónde parto, con qué voy a ir, qué es lo que tengo que incorporar y qué tengo que dejar. De esa manera, la vida comienza a tener sentido y no la vivo simplemente por vivirla. Y si estoy en esa dinámica, pues voy a tener más recursos para sobreponer, para manejar y sobreponerme a situaciones difíciles, críticas, porque ya tengo criterio, porque ya tenga claridad de qué es lo que tengo que hacer y hacia dónde voy. Entonces, digamos que los principios de la meditación, ¿no? Uno es la conciencia. O sea, ¿en qué conciencia estoy? ¿Estoy en una conciencia limitada solamente? ¿Estoy pensando en el género? ¿Estoy pensando en la profesión? ¿Estoy pensando en el nombre? ¿En la familia? ¿En los recursos económicos? ¿En la cultura donde estoy? ¿O hay algo más de esa parte solamente de forma? La otra son las acciones. ¿Qué tipo de acciones son las que yo realizo? O sea, esas acciones que hago me retornan bienestar, satisfacción, o por el contrario me generan estrés o ansiedad o cansancio. ¿Cuál es el impacto de lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo me siento finalmente, ¿no? Después de las acciones, después de la interacción con los demás? O sea, ¿cómo es esa dinámica? Y finalmente, ¿cuál es mi estado? O sea, ¿cómo estoy? No, pero no solamente decir, sí, estoy bien, sino realmente cómo estoy. Y estar es estar en este momento presente. No mañana, no ayer. Solamente tengo hoy para estar, para aprender a estar. Y estar conmigo. Porque muchas veces no estamos con nosotros. Por eso salimos, estamos hacia afuera. Y ahora la situación que nos está diciendo, oiga, entre, revise, ¿cómo está su vida? Y ese es como, digamos, como el punto de partida, ¿no? O sea, como la evaluación, como las variables que yo tengo que chequear, que tengo que plantear. Y luego tengo que, un elemento importante es espacio y tiempo, ¿sí? ¿En qué espacio estoy? ¿En qué lugar? ¿Sí? Y el tiempo, ¿en qué tiempo yo vivo? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? ¿Y qué es lo que tenemos que vivir? El presente. El pasado ya pasó. El futuro es una expectativa. Pero disfruta de este momento. No esperes la gran felicidad. Disfruta de estos momentos, los momentos de este momento que tú tomas como algo que te genera felicidad. El aire está más puro. Y con el aire yo respiro. Entonces, es un elemento también de gratitud, de reconocer las personas con las cuales estoy, el lugar donde estoy y las circunstancias donde estoy. Posiblemente podría estar en otras circunstancias. Entonces, espacio y tiempo, vamos a ver más adelante en las otras sesiones los arquetipos, o sea,
¿qué es los arquetipos relacionados con el presente, el pasado y el futuro? O sea, ¿de qué manera actuamos? Y finalmente, el tercer punto es la trascendencia. O sea, todo esto tiene que servirnos. O sea, ¿para qué es la vida? Simplemente para trabajar, trabajar, trabajar y para tener, o para trascender, para dejar un legado, para realizarnos como seres humanos. O sea, una gran lección es que tengo que hacer algo también por los demás, la compasión por los demás, por la naturaleza. ¿Cuál es el legado que yo voy a dejar? ¿Qué podrían decir de mi vida la gente que después conozca de mi historia? Entonces es la trascendencia, ¿no? Pero la trascendencia no es para los demás, es para mí. Cuando yo tengo ese nivel de trascendencia, fácilmente puedo ir más allá de las crisis, de los conflictos, de las situaciones que vienen y me confrontan, porque tengo un propósito. Y cuando hay un propósito, ese propósito me ala, me lleva, me impulsa a sobreponerme. La resiliencia se fortalece y yo tengo recursos, tomo recursos, saco recursos para sobreponerme a esas circunstancias. Y aquí es básicamente el tema, ¿no? El impacto de la meditación. Entonces, ¿nos ayuda a qué? A volver a recordar, realmente es recuperar la memoria. O sea, ¿quién soy yo realmente, no? Porque nos olvidamos de quiénes somos realmente. Y al perder la memoria, ustedes saben, ¿no? Lo que eso genera. Y por eso estamos en esa crisis, no la crisis externa, sino la crisis existencial, que no sabemos quiénes somos. También es una herramienta, ¿no? Para cambiar tendencias, patrones que nos condicionan y que nos limitan. Y también nos ayuda a liberarnos de creencias limitantes. O sea, perdimos el ser humano, como seres humanos perdimos la autoestima. No nos reconocemos a nosotros mismos. El otro elemento del impacto es que disciplina la mente, nos ayuda a disciplinar la mente, a que la mente coopere con nosotros y que ella nos obedezca. Parece una utopía, pero es posible. La meditación nos ayuda a eso. También nos ayuda a transformar, ¿no? Patrones de comportamiento y la base. También nos da base para el equilibrio y el desarrollo personal. O sea, ¿cómo equilibramos la vida? Tenemos que tener un equilibrio. Un equilibrio entre entrar y salir. Entre tolerar y afrontar. Entre estar introvertido, o sea, mirarme a mí mismo, pero también para poder discriminar. Entonces hay un punto de equilibrio que es importante. Y en ese punto de equilibrio es cuando surge el bienestar. Y finalmente, ¿no? ¿Qué es la meditación? Como punto de referencia y como tarea para mañana, es un viaje de inmersión hacia la conciencia amplia y limitada que está sumergida en el ser. No está sumergida en el cerebro, no está sumergida en las células, sino en el ser. Por eso la base principal es el ser, la base principal de la meditación es el ser. Y de esa manera podemos reconocer nuestra verdadera identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿A quién realmente pertenezco? ¿Qué estoy haciendo acá? Con esa identidad nos permite conectarnos con nuestro propósito superior, con eso algo trascendente, que va más allá de lo limitado. Y con ello le podamos dar valor a la vida y proyectarnos hacia el futuro que deseamos, a crear el futuro que queremos. Y en este momento podemos hacer, para ir cerrando, una reflexión, ¿no? O sea, piensen ustedes en cuál es el futuro que a ustedes les gustaría estar o construir. ¿Cómo se sentirían? Visualicen ese futuro. Simplemente dense esa oportunidad y dejen que la mente se proyecte y se proyecte de manera positiva, pero acudan a unas experiencias muy profundas que están dentro de ustedes. Entren en esa conciencia por unos instantes, dense ese espacio
y mírense desde el ser, no desde la parte física, no desde la situación actual, sino desde el ser. ¿Y cuál es ese futuro que nos gustaría tener? El futuro que yo quiero vivir. Visualícense allá. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo son las personas? ¿De qué manera yo actúo? ¿Qué experiencia tengo en el relacionamiento con los demás? ¿Cuál es el aporte que yo doy a los demás? Y los demás, ¿cómo se sienten conmigo? Pues vayan al futuro, visualícense, percíbanse allá, proyéctense allá, desde ese espacio. Dejen que la mente vaya. Dejen que la mente, el intelecto también vaya, pero sobre todo unas memorias profundas que están dentro del ser. Y sientan cómo están, cómo se sienten, qué experimentan, cómo es el entorno donde se proyectan, cómo son las personas, qué están haciendo ustedes. Y ahora retornamos. Vamos retornando, retornamos. Y ahí estamos haciendo un poco de meditación, un poco de reflexión. ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo una proyección. ¿Quién visualiza? La mente. ¿Quién analiza y discrimina? El intelecto. ¿Y dónde está esa experiencia de esa visualización que acabamos de tener? Hay unos registros profundos dentro del ser. Y eso es lo que tenemos que rescatar para comenzarnos a proyectar, a manejar de manera diferente y sobre todo a tener ese gran propósito. Entonces, mañana, vamos a la lección de mañana. Este es el contexto. Si tienen algunas preguntas, pues por el chat las pueden enviar para que la persona que está ahí acompañándonos nos pueda hacer un resumen para la sesión de mañana. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a conocer más en detalle cómo es la estructura del ser, o sea, del alma, qué facultades son, y entre esas facultades está la mente. Entonces, ¿cómo canalizar? ¿Cómo hacerla amiga a la mente? ¿Cómo canalizar esa energía? Pero también el tiempo. ¿Cómo utilizar bien el tiempo? Y también entender el momento presente. ¿Sí? Este momento, ¿qué me está diciendo el tiempo? ¿Qué me está diciendo la situación? Para que podamos construir una personalidad, un propósito, acciones, con un derrotero, para que nos vaya orientando, que nos vaya canalizando la energía y de acuerdo al tiempo, para poder trascender, para podernos realizar y para poder servir. Y ese es el gran reto y la gran misión por parte de cada uno de nosotros. Los grandes líderes, el gran líder no proyecta su misión ni visión en beneficio de ellos, sino también piensa en cuál es el impacto que va a tener eso en los demás. Entonces, esta pues es el inicio, la primera fase, como una introducción. Y en las 3 fases siguientes, pues vamos a ir más profundo, Mañana vamos a hacer una experiencia ya de meditación más detallada. Pero en este momento les dejo esa reflexión de hacer una autoevaluación de cuál ha sido el aprendizaje de esta situación, qué debo incorporar, qué debo aplicar a mi vida y qué debo dejar, qué he aprendido, cuál es el principal aprendizaje que me deja y de eso, cómo yo lo siento. Y para eso, ¿qué necesito incorporar o desarrollar y qué necesito dejar o transformar? Para que de esto saquemos algo productivo, algo positivo, que nos ayude, ¿sí? No lo veamos como una catástrofe o nada de eso, simplemente es una situación
que si yo la rechazo, pues la situación va a estar más fuerte. Si yo la acepto e incorporo, eso, de esa manera yo crezco. Y de eso se trata, ¿no? Cómo crecemos, cómo aprendemos y cómo aprendemos a desaprender. Porque la vida es una escuela de aprendizaje. Entonces, pues gracias por haber aceptado la invitación, por conectarse. Y vamos en esta dinámica, en este derrotero de estas 3 lecciones siguientes, a profundizar en lo que es la meditación y las variables que tenemos que trabajar para que la meditación sea un instrumento que nos ayude a ese potencial, a potenciar toda esa fortaleza y esa riqueza interna que tenemos, sacarla, emergerla, todo ese tesoro que hay interno que está sumergido. Entonces, ¿cómo lo emergemos? ¿Cómo lo proyectamos? ¿Cómo lo disfrutamos? Bueno, entonces, muchas gracias y nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ok? Bueno, buenas noches, buenos días o buena tarde, pronto para otros. Gracias.